interesante. Fíjate que dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicción. Listen. Pero yo le sirvo al mundo. Yo sé que probablemente tú tengas aflicción ahorita. Cuando alguien se enferma, toda la casa se enferma. Todo. Cuando fallece mi nieta a los 8 años de cáncer, con una agonía durante un año de toda la familia. Y es algo que solo lo puede percibir alguien que lo vive. Cuando alguien tiene miomas, o cuando alguien tiene tumores, o cuando a alguien le duele el estómago, o cuando tienes algo. Y fíjate que precisamente hoy vamos a hablar de sanidad divina. Y mucha gente está esperando que venga el pastor y haga ¡wow! Pero vamos a ver en qué opera la sanidad y en qué no opera la sanidad. Hay algo muy importante: nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué has hecho con tu cuerpo? O ¿sabes qué? Me acuerdo que una vez me tocó orar por una persona que hizo actos de brujería, actos de hechicería. Un hombre que pesaba 250 kilos, bajó 20 kilos en la oración. Y yo veía cómo lo rasguñaba como si fueran con navajas de bisturí. A lo mejor no me crees, pero son rasguños de demonios. Los demonios rasguñan de una manera muy delicada. Y, o sea, en unas rayas como del tamaño del cabello y gotitas, como si fuesen gotas suspendidas el cabello. Y sabes que este hombre confesó una hechicería. Ahora, cuando nosotros pensamos y analizamos el tiempo que estamos viviendo, muchas iglesias vas a llegar y te van a decir: ¿sabes qué? Eres un campeón, eres un vencedor, vas a salir adelante. ¡Oh! Te va a ir bien. Pero la realidad es otra. Mateo 24:9 dice: os entregarán a tribulación. ¿Qué es la tribulación? La tribulación viene siendo angustia, presión, opresión, estrechez, aflicción, persecución. Esto es lo que estamos viviendo ahorita. Estamos entrando a una época de angustia como hace mucho tiempo no la había. Y esto ha creado problemas. Y a la fecha la salud se ha visto afectada terriblemente. ¿Cuál es lo que más le preocupa a una persona? La salud. Fíjate, haciendo una estadística, lo más preocupante de una persona es la salud. Pero curiosamente, lo que las personas más hacen es contrario a su salud. Para entender qué es sanidad divina, primero debemos de entender qué es muerte y qué es enfermedad. ¿Por qué? Porque si no, la gente pensará como un acto mágico. Entonces vamos a ver cuándo opera una enfermedad y cuándo opera una maldición de enfermedad. El hombre fue creado en el paraíso para vivir eternamente. Esto es. Qué hermoso, fíjate, yo te voy a estar leyendo lo que dice la palabra de Dios, porque son muchos versículos y sé que van a quedar grabados ahí. La enseñanza dura aproximadamente 1 hora y cuarto y después vamos a orar y luego vamos a ministrar. La palabra de Dios en Apocalipsis 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida,
que produce 12 frutos. ¿Tú has visto un árbol que produzca 12 frutos? Dando uno cada mes. Y las hojas del árbol de la vida eran para sanidad de las naciones. El paraíso fue creado y fue plantado por Dios para que el hombre fuera eterno. Esto era el plan divino de Dios. Pero el pecado hace que el hombre vaya a la muerte. Y continuamos nosotros en el libro de Éfeso, cuando dice que si tú vences, en el Apocalipsis, cuando habla de la iglesia de Éfeso, dice que si tú vences, vas a tener el árbol derecho al árbol de la vida. La muerte o mortandad, como le conocemos, es un levantamiento. Te levanta. Esto es la muerte. Ahora, cuando nosotros leemos Romanos 5:12, dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así pasó a todos. Entonces, la muerte tiene un derecho legal por el pecado. Mi tío tiene cáncer o se va a morir y tiene 20 años o tiene 30 años y no debería morirse. Vamos a analizar cuándo son actos de brujería y cuándo son actos de maldición y cuándo son problemas de infecciones. ¿Qué es un cáncer? Vamos a analizarlo con lupa, con detalle. Fíjate, entonces, 1 Corintios 15:21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también la resurrección entró por Cristo Jesús. En Adán todos mueren y en Cristo todos serán vivificados. Ahora, ¿qué es la muerte? La muerte es la ausencia de Dios. Recordemos que cuando una persona, en la Biblia cuando se habla de muerte, es muy diferente a vida eterna. Y el pecado lleva a la persona al final de la vida, eterna. Entonces, cuando nosotros morimos, es la separación del cuerpo y sale el alma y el espíritu. El cuerpo se queda en la tierra. El alma es llevada para ser juzgada y el espíritu regresa a Dios. Dios sopla aliento de vida. Hay algo muy interesante y que posiblemente lo hayas leído tú muchas veces. Dice en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Ahora, si mata, ¿para qué destruye? Cuando nosotros leemos esto en griego y en hebreo, dice el ladrón echado, que tiene poder de someter. El ladrón es el que tiene soberbia. Y mata, fíjate, una de las cosas que me llamó la atención, que mata y utiliza una palabra sobaco. O sea, ¿se acuerdan en las luchas que llegan y le ponen así y tratan de ahorcarlo? Yo no sé si ustedes han visto alguna vez un endemoniado y el endemoniado empieza empiezan a hacer este tipo de expresiones. O muchas veces ustedes sienten que se les va el aire porque hay un ladrón. Ahora, ¿por qué viene el ladrón? Porque tiene un derecho. Ladrón que roba ladrón.
tienes 100 años de perdón, ¿verdad? O algo así dice el dicho. Entonces tú robas. No, para nada. No sé, no, seguro. Entonces el ladrón tiene derechos sobre el ladrón. Dice, el ladrón ha venido a robar. Quiere decir que tiene un dominio. No quiere decir que te va a quitar algo porque te lo va a quitar. Es que tiene un dominio. Es que tiene un derecho, tiene una autoridad. Y nosotros vemos, es que me va a robar. Cuando nosotros hablamos de principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, cuando decimos principados son los principales en cada nación. Las potestades son las que tienen derechos jurídicos o derechos legales. Cuando una persona comete una falla, el enemigo tiene un derecho legal. Si tú dejas de pagar tu tarjeta de crédito, el enemigo tiene, o el banco tiene un derecho legal. Si tú te peleas con el de enfrente y le rompes los cristales del auto, hay un derecho legal y te pueden meter a la cárcel. Si atropellas a una persona, si la matas, hay un derecho legal, hay una ley. Dios es un Dios de leyes. La Biblia es un tratado de leyes. Y continuamente cuando nosotros venimos y nos examinan, ¿cómo te has portado? Muy bien, no he hecho nada. A veces cuando hablamos con un esposo y una esposa, el esposo le echa la culpa a la esposa y la esposa le echa la culpa y se agarran ahí como perros y gatos. Cuando alguien dice, sí, yo lo hice y pido perdón, es algo muy importante. Empieza la justificación de parte de Dios. Se confiesa el pecado y viene un libramiento. Pero cuando el hombre trata de justificarse a través de una mentira, entonces viene una acción. El enemigo tiene un derecho. Y luego dice que viene para matar. Pero no mata de cualquier forma. Puede matar a una persona, pero ¿sabes qué dice? Habla de altares y de sacrificios. A lo mejor mata a una persona, pero esa muerte de un hombre en pecado es un sacrificio en un altar demoníaco. Ah, caray, suena diferente. Si una persona va de nuez, comete un pecado, en el mundo espiritual, esa persona lo que hace es que es sacrificada en un altar demoníaco. Satanás, y que el Señor nos reprenda, lo que quiere es que la gente muera en pecado, los drogadictos, los alcohólicos, todo eso. Hay un lugar en la Ciudad de México que se llama Popotla. Entonces, en ese lugar, o en Chopo, en una parada del metro, en la avenida México-Tacuma, en esa parada del metro Chopo hay un museo. Y tú llegas ahí y encuentras, como dice mi hija, muchos hipiosos con rastas, vendiendo marihuana ahí en la calle, fumando, drogándose, tirados. Hay internets donde se meten dos jovencitos, o un jovencito y una jovencita, a tener relaciones en un cuartito de 1 metro por 1 metro, de 1,50 por 1,50. Es terrible. En el metro de la Ciudad de México tú encuentras hombres de 40, 50 años que llevan a jovencitos en las piernas de 16, 18 años y dándose de besos. No le puedes decir absolutamente nada. Entonces todo esto, todo este pecado que se hace en Europa, pueden dos hombres o dos
estar teniendo relaciones en el carro y no les pueden decir nada. Incluso hasta manejando. ¿Por qué? Porque el carro es una propiedad privada. Pero si le hablas de Cristo, te pueden meter a la cárcel, porque estás interfiriendo en su privacidad. Fíjate a qué hemos llegado. Entonces, eso es cuando el hombre se pervierte de tal manera, se convierte en un sacrificio satánico. Jesús es el cordero inmolado. Antiguamente había un cordero puro y sin mancha que era escogido. Entonces ese cordero hacía las veces de Jesús. Pero el cordero puro, inmolado y sin mancha, ahora es Jesús, y con un solo sacrificio. Ya no hay necesidad de hacer sacrificio. Pero sin embargo, tú encuentras a gente en la calle, y a veces tú los ves en cualquier parte del mundo, van así van, y te le quedas viendo, y a mí se me quedan viendo, y entonces empieza a hablar del demonio: te voy a matar. Pero su vida no depende de él, sino depende de Dios. Esto es algo importante. Entonces, el problema es que cuando nos amenaza un endemoniado, a la gente le da miedo. A mí me da miedo hace 40 años. La primera vez que vi un endemoniado tanto Dios, yo quería correrle. Y luego dice, el enemigo viene para robar y matar y destruir. Aquí emplea una palabra que es apolumi, quiere decir todo está perdido. De ahí viene Apolión. Apolión es uno de los nombres de Satanás, y que si no lo reprenda, y quiere decir disolución y ruina. Malo no es. Dice, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Ahora, el enemigo es el que está en contra. Viene a matar, a ofrecer un sacrificio, a robar, a quitarte la paz y a destruir. ¿A qué? ¿Qué es el ruina? Eso es. Pero yo he venido para que tengas vida, y vida en abundancia. Aquí hay una cosa, y es vida vivificante. Porque una cosa es que tú estás viviendo, pero otra cosa es que tengas una vida vivificante. ¿Vives o sobrevives? ¿O vives en angustia? ¿O no tienes paz? Shalom es completo, es pleno, es íntegro, es próspero y es paz. Una persona no puede tener paz cuando no tiene para comer. Una persona no tiene paz cuando su hogar o su vida está destruida. Ahora, muchas veces la paz tiene que ser una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la gente va a pasar pruebas. Todos hemos pasado pruebas. No puedes llegar y salir de Egipto y llegar a la tierra prometida sin pasar por un desierto. Todos tenemos que pasar por un desierto. Pero hay una cosa muy importante. De ti depende si vives en el desierto toda tu vida y si mueres en el desierto. Quiero decirte que normalmente o comúnmente, que no es la normalidad, comúnmente el 90% de los cristianos viven y mueren en el desierto. Toda tu vida es una vida de angustia. No hay vidas plenas. ¿Por qué? Por una parte, por enfermedad. Ahora, cuando hablamos de enfermedad, tenemos que hablar de tres aristas. En casi todas las ciudades del mundo hay médicos económicos en las farmacias. No sé si aquí lo haya. Esos médicos que tú vas y te dan una receta con 3 productos, con 3 cosas. Y la realidad es que no les interesa sanarte.
Esa es la realidad. Pero tú te gastaste $2 en ver al doctor. Es que el doctor, el especialista, cobra $100. ¡Wow! Este me cobró $2 por $3. Y te da medicinas pirata. La medicina pirata generalmente no te va a curar. Entonces, ¿qué es en sí lo que tiene las aristas o las caras que tiene una enfermedad? Una cosa es lo que el médico dice, otra es lo que siente el enfermo y otra lo que realmente tiene. Uno de los problemas es que no te quieres hacer exámenes. Yo no quiero enterarme que tengo. ¿O sí? Ahora, necesitas hacerte, cuando menos, allá a mi edad, 2 veces exámenes al año. Pipí, pupú, hacer todo lo que puedas. Bueno, claves son 3. Biometría hemática, sangre de 3 elementos y el ego. ¿Cuál es el ego? Examen general de orina. Ahora, si no tienes tú quien te interprete, mándamelo por WhatsApp y yo le digo a un médico que lo interprete. Y entonces te va a llevar, si es necesario, ya a exámenes más específicos. Cuando nosotros hablamos ahora de enfermos, tenemos 2 tipos de enfermos: el paciente y el padeciente. El paciente es el enfermo, el que tiene dolor, el que tiene una serie de síntomas, el que le duele. Y el doctor lo que hace es curarle los síntomas, mas no la enfermedad. Y el padeciente es el que no sabe que está enfermo. Se le llama asintomático. Mucha gente tiene cáncer y no lo sabe. Y cuando ya se da cuenta, o que tiene úlcera, o que tiene el hígado graso, o que tiene cirrosis, y cuando ya se da cuenta que es demasiado tarde. Pero cómo nos gustan las carnitas de puerco, y cómo nos gustan las pupusas, pero bien bañadas de grasa, ¿verdad? Tanto, Dios de ella los tacos, ¿no? En México no cantamos tan malas rancheras. Entonces, y la realidad es que los médicos no quieren que sanes. No eres negocio. Si te sanan, dejas de ser negocio. Es como si tú, por ejemplo, le vendes a alguien, vende el cuero, toca el cuero, Jafra o Avon, o algún producto de catálogo. Y cada vez están innovando otro producto y otro producto, o zapatos. Quieren que le sigas comprando. Esto es la medicina, te medio quita el dolor para que sigas comprando. La historia de la medicina, la que nosotros tenemos, que empieza en Estados Unidos, todavía se dice drugs, que quiere decir drogas. La historia de la medicina tiene alrededor de 250 años. Los remedios naturales tienen miles y miles de años. Pero ese es el brujo, el chamán. No, yo no estoy hablando de brujo y de chamán. Pero todas las medicinas están hechas con extractos de plantas, con jugos, con minerales. En Génesis 2:7 dice: Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Fíjate. Y dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Y después planta un huerto y lleva al hombre al Edén. O sea, el Edén es el jardín de Adán, quiere decir belleza. Imagínate que está Dios
y forma a Adán y le cierra los ojos y se lo lleva así y le dice, a ver, una, dos, y el popó. ¡Ah! Esto es. Y hace una delicia y olía las plantas de una manera hermosa. El mar era de cristal, o es de cristal. Muchos dicen, ¿por qué es de cristal? Porque es de brillantes miracles, de puros diamantes. Ahora, dice la palabra que sopló aliento de vida. Lo formó. Cuando dice lo formó, la palabra en hebreo es vayaser. Y la palabra vayaser tiene una letra que es yo, de ahí es yuba. Yuba. Y tú has visto que la letra que se escribe en el nombre de Dios tiene una letra chiquita que es como una comita. Esa letra se llama Yod. Ese es el número 10 y significa el número 10, pero también significa mano. Pero cuando habla de que formó al hombre, tiene dos yods. Y cuando aparece en la letra doble yod, quiere decir la mano fuerte de Dios. Quiere decir que Dios tomó al hombre y lo hizo del polvo de la tierra con sus manos. Nosotros fuimos hechos por las manos de Dios. Y cuando dice que sopló, lo tomó así y sopló aliento de vida. Sopló la esencia del alma. Eso es nafash, aliento divino. Por eso el nombre es así. Por eso el nombre tiene esas características. Y cuando después dice de llama, el hombre respira. ¿Tú has visto nacer a un niño? ¿Has entrado a un parto? Yo he entrado a un parto. Y agarran al de mi hija y le hacen. Y abren la bocota, pero es muchas veces traumático para el niño, ¿no? Porque el niño ve y abre los ojos y le dan su navegadora, ¿cómo lo reciben? Pero ese es cuando el niño empieza a respirar y empieza el aliento de vida. Fíjate, dice que Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso al hombre que había formado. Elohim plantó un jardín cercado. ¿Por qué estaba cercado? Ahorita nos vamos a ver. Le puso cerca. Y es Bet Edén. Esto es, cuando dice Bet Edén, quiere decir la casa de Adán o el Edén de Adán. Dice la palabra de Dios que Dios formó al hombre y lo moldeó. Ahora, hay dos árboles y muchas veces la gente dice, nada más porque se comió la manzanita. Bueno, no sabemos qué se comió. Si era manzana, tuna, pera o limón, mandarina o qué sería. Pero hay dos árboles porque existe el paraíso y lo dice en Apocalipsis. Entonces existe el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal y existe el árbol de la vida. Ahorita vamos a analizar detalladamente el árbol de la vida. Pero el hombre comía el árbol de la vida y ese árbol tenía 12 frutos. El árbol de la vida es un árbol vivificante. Y el árbol del conocimiento, el término que tiene es un árbol humanamente mejor. El hombre dice, yo ya no necesito de Dios. No lo necesito. Yo voy como del árbol de la vida y ya por eso, si tú lees detenidamente, y te lo voy a pedir que lo hagas,
Cuando comen del árbol del conocimiento, inmediatamente cercaron el árbol del bien y el mal. Bueno, cercaron el árbol de la vida y los echaron fuera del paraíso. ¿Por qué? Porque si no hubiera cercado el árbol de la vida, entonces se hubiera hecho como un antídoto y dice que hubieran vivido para siempre. Detrás de cada enfermedad, detrás de cada molestia, hay una serie de sentimientos, hay una serie de pensamientos, hay ofuscaciones, hay dolor, hay tristeza. No creo que nadie diga, ¡ay, estoy enfermo! No. Y más si las enfermedades son terminales. Entonces hay una angustia y hay un dolor. Y esa angustia se comunica en toda la casa. Son conflictos, emociones, muchas veces el desamor, el egoísmo, la ambición, el rencor, generan una enfermedad. ¿Por qué? Porque enferman el alma. Entonces el alma puede infectar al cuerpo. El Salmo 103, versículo 3, dice: Él es el que perdona todas sus iniquidades, quien sana toda dolencia. Pero muchas veces la gente tiene depresión, miedo, temor, angustia y terror. Y esto no viene de parte de Dios. Esto no viene. Dice la palabra de Dios: yo sé lo que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal. El pecado en el hombre es una maldición, le afecta. Y entonces, ¿qué hace el enemigo? Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo es que Satanás devora a alguien? ¿Tú has visto cómo cercan los leones sus territorios? No lo has visto. El león de la melena se talla, al igual que los perros orinan en cada árbol, y las perras igual. Entonces, yo no sé si tú has sacado a pasear a tu perro y huele y se orina donde se orinó un perro, porque dice: no, ahora yo aquí. Entonces, Satanás en el pecado huele el pecado. ¿Sabes que el pecado y la muerte huelen? Huelen, y los demonios andan volando y oliendo olores de muerte. Eso lo dice la palabra de Dios. Dice que Saulo o Pablo respirando olores de muerte. ¿Cómo huele la muerte? La muerte huele aquí. Cuando pasamos la pandemia y cuando hemos tenido terremotos o ha habido guerras y que la gente está muerta, genera dos olores: un olor de podrido y un olor de muerte. Y ese olor, ¿cómo checamos esto? Fíjate que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, cuando Jesús llega a resucitar a Lázaro, dice que hedía. ¿Pero qué? Es olores de muerte y podredumbre. Entonces la gente cuando muere apesta, pero también huele a muerte. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando yo llego a un hospital, digo: es que este ya se va a morir, este ya se va a morir. ¿Por qué? Porque huele a muerte. Me acuerdo que una vez me llevaron a orar por una persona y me dice: hermano, queremos que ore por nuestra mamá, que ya está muy grande. Entonces
Le dije, ¿sabes qué? Ya se va a morir. No, pero ora por ella, porque voy a orar por ella. Y mira, al rato tú la ves y ya casi danzaba la mamá. Pastor, mi mamá está bien. Le dije, se va a morir. El Señor le está dando oportunidad para que ustedes arreglen todas sus cosas. Pero ya se va a morir. No, pastor. Ya se va a morir. Arreglaron, hicieron juntas, se dividieron, que la casa, que aquí, que allá, todos bendecidos por su mamá. Y se murió. Una vez yo fui a un hospital y se había muerto una persona. Entonces, yo lo que hice fue tocar su dedo anular. Este dedo es el que está conectado con el corazón. Este es el dedo que está conectado con el corazón. Donde se pone el anillo. Entonces, yo me puse su dedo aquí. Y entonces empecé a hablar. Si tú te pones aquí, o alguien, y empiezas a orar, si es posible en hebreo, y si no, empieza a recitar un salmo, entonces puedes transmitir sanidad. Entonces la persona ya estaba muerta. Me empiezo a poner y le digo, Señor, derrama aliento de mi vida. ¡Ay! Cristo, mi Redentor. Le dije, ¿aceptas a Cristo Jesús en tu corazón? Sí, todo. Empezó la máquina. Y todas las enfermeras ahí, hincadas de rodilla, y toda la gente, y todos los médicos, todos ahí llorando y todo. A ver, ore por este, y ore por este, y ore por este, y ore por este. Y le dije al que me había llevado, dice, ¿qué pasó? Le dije, ya está lista tu mamá, pero se va a morir. Póngase cuentas. Entonces, muchas veces, y yo no sé si tú has visto cuando la persona está a punto de morir y dice, ¡ah, Dios! ¿Qué dice mi abuelita que traigan a Juan? Y llega Juan y se muere. No sé si tú has visto morir a alguien. Cuando una persona muere, hace ruaj. Ruaj quiere decir espíritu. Y cuando un niño nace, dice, no dice ni fútbol, ni Coca-Cola, ni nada. Dice, y es papá. Entonces, desde el vientre, en el nacimiento y hasta las canas y la muerte, tenemos nosotros el disco, la grabación de Dios. Hace rato estaba yo predicando para un grupo de pastores y es que me cuestionaban porque hay gente que nunca ha escuchado hablar de Dios o porque piensa que no ha escuchado hablar de Dios. Cuando nosotros hacemos en nuestra respiración invocamos a Dios. No hay pretexto. Pero el hombre llega en el pecado. Y la consecuencia del pecado trae muerte. Dice la palabra de Dios, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pero cuando nosotros leemos esto, pensamos que lo que Dios nos quiere dar es dinero. Pero no habla, dice, yo deseo que seas abundado, que te vaya bien, que tengas éxito en la vida y que tengas salud. ¿Cómo lo vas a lograr? Que prospere tu alma. Que prospere tu alma. Pero muchas veces
la gente se vuelve cobarde y miedosa. ¿Qué puedes hacer si te vas a morir? Y ahora, yo te quiero decir algo. Tu vida no está en tus manos. Tu vida está en las manos de Dios. ¿Estás dispuesto a morir hoy en la noche? Cantamos, ya Cristo viene, me voy con Él. Cuando ya se pase lista, con Cristo yo me voy a ver, ¡vámonos! Te puedo decir que el lugar donde vamos es un lugar hermoso, donde no hay tristeza ni dolor. Entonces, y dice la palabra de Dios, pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde. Entonces, ¿tienes miedo? ¿Eres cobarde? Hay gente que no le gusta ni siquiera ponerse una inyección, andas como los perritos. Así. Entonces te da miedo hasta eso. Dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, y hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención. En Job 3:25 dice, pero el temor que me espantaba me ha sobrevenido y me ha acontecido lo que temí. Y es esto, el mal que temí me sobrevino. No he tenido paz, ni tranquilidad, ni reposo. Más bien me vino turbación. Mucha gente llama a la muerte. Ya me voy a morir. ¿Pero qué vas a hacer si me muero? Y hay gente que dice, no quiero morir, bueno, yo rechazo, dice, se van a morir. ¿Y qué tal? O muchas veces, ten cuidado porque te va a machucar un carro y te va a matar. Mira, vieja panzona, no andes corriendo, porque si te va a venir el pan se va a morir el chamaco. Y eso sucede. La muerte y la vida están en la lengua. ¿Y sabes qué? Nosotros deben decir, pero que generalmente se maldice. Vivimos en una época de muerte y miedo. Cuando estás y cuando deberías estar con bien y paz, porque sabes que has pasado de muerte a vida. Ahora, yo quiero hablarte científicamente qué es esto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona segrega felicidad porque se siente bien, porque se enamora, segrega una droga que se llama dopamina. Es considerada la droga del placer o del amor, la hormona del amor. Por eso a veces dicen, ¿pero qué le ves al novio? No sé. O sea, primero, el sapo se convierte en príncipe. Y después se dieron cuenta que realmente era un sapo. Y que no dejó de ser sapo. Pero a veces es eso. Entonces, cuando tú ves las cosas, y mira, te voy a decir una cosa. Tú ves a tu esposa y ya le ves el callito de la ladera, como dice, no, ya le ves, ya
donde una vez hubo cintura, ¿no? Pero no te ves tú en el espejo, parece perrito parado. Y conforme va pasando la edad, todo se va cayendo. Todo, la panza, todo por tu propio peso. Entonces, cuando tú amas, segregas dopamina. Pero fíjate, cuando tú estás en un estrés agudo, segregas una hormona que se llama cortisol. Ahora, ¿qué produce el cortisol? ¿Y para qué sirve el cortisol? Es como, digamos, cortisona. ¿Para qué sirve los corticoides? Para elevarte, haz de cuenta, como la adrenalina, ¿no? Pero cuando tú te alteras, el cortisol te da presión arterial elevada, depresión, ansiedad, aumento de peso, deshidratación, envejecimiento, cansancio, alteración y sueño. ¿Por qué? Porque de repente te sientes eufórica y al rato viene un desplome. El hombre no es para esto. El hombre debe de mantener un estatus. Es lo correcto. Por eso la gente se droga. Porque quieren estar en el happy. Y se ponen o las bebidas estas energéticas, ¿no? que se usan. ¿Qué es lo que hacen? Son bebidas en base a corticoides. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pueden estallarle el corazón a un joven. Otra cosa lo que hacen, muchas veces toman demasiado licor y luego se avientan 2 tiras de cocaína. Se les quita la borrachera, pero andan así. Y yo no sé si tú has visto que se les abren las pupilas a una persona que está drogada. Entonces tienen una visión más amplia. Ahora, ¿para qué sirve esa visión? Tú, por ejemplo, aquí ves, sí, aquí ves, pero cuando ves así, empiezas a ver el mundo espiritual. Mucha gente, y eso está pasando en estos días, muchas veces estás tú escribiendo, ¿ves qué pasa con rápido? Volteas, sobre todo del lado izquierdo. ¿Qué pasó? Son demonios. Entonces, la droga lo que hace es que abre la visión espiritual. ¿Quiénes son los que tienen esa visión? Los caballos. Por eso el caballo, cuando va a la guerra, le ponen, para que vean nada más al frente, porque los caballos son capaces de ver el mundo espiritual. Ellos son los que van a la guerra. Y si un caballo tú le das para adelante y lo lanzas a un precipicio junto contigo, el caballo se lanza al precipicio, porque hace uno con el jinete, se entrelazan. Y fíjate, entonces volvemos a esto, y hay otra droga que se segrega, que produce tristeza. A mí me llama la atención, se llama prolactina, es la hormona del llanto. Esta la segregan las embarazadas, por eso dice lactina, porque es cuando empiezan a producir leche, pero la pueden desarrollar otras personas. Ahora, es generalmente cuando la mujer está embarazada, te pone a llorar de todo. Ahora, el exceso de esta droga puede formar tumores en el hipófisis, en el hipotálamo. O sea, la gente con tristeza puede afectarse el cerebro, le empieza a doler la cabeza, empieza a tener presión arterial alta, cerebral, puede tener
circuito, se desconecta el cerebro y puede tener problemas fuertes. ¿Qué es lo que hace? Le da dolor frecuente de cabeza a las mujeres en el pecho. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjate lo que dice Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y dice Proverbios 15:13 que el corazón alegre hermosea el rostro. Tú no puedes tener derecho, no debes de tener derecho a estar triste. Muchas veces la gente dice, ¿qué tienes? Estoy en la lepre. Y llega el marido, ¿y cómo se te cura la lepre? Sí, y ya van al súper, van a la zapatería, le compran unos zapatos, pero al rato sigue igual. Entonces, ¿por qué? Porque tu felicidad la sustituyes con algo. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Tienes gozo del Señor? La verdad, debería de ser. Quiero explicarte un poco esto. Voy como al 60-70%. Pero quiero explicarte detalladamente esto. Y quiero que me pongas atención. Porque a veces nosotros no entendemos cómo suceden las cosas. Fíjate, en Génesis 1:24, Dios hace a los animales, los hace de acuerdo a su género y su especie. Y hoy el hombre ha distorsionado esto. Dios crea, dice, de acuerdo a su género y a su especie. En Génesis 1:26 dice, hagamos, hay un concilio en el cielo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso en Juan capítulo 1 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El resplandor que tiene, cuando una persona se muere, pierde su resplandor. No sé si han escuchado este término, y dice, hijo de tus ojos parecen ojos de muerto. Volaba el vidrio que parece ojo de muerto. Cuando se muere un animal, sus ojos cambian, dejan de tener ese brillo. Cuando la persona se va a morir, deja de tener, empieza a perder ese brillo. Ahora fíjate, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero no puede hacerlo a la imagen, y en Éxodo 20 dice, no te hagas imagen. Dice, hagamos al hombre a nuestro resplandor, a nuestra semejanza, a nuestro molde. Nosotros somos moldeados. Yo les explico que Dios hace el vaya a ser, lo hace con las dos manos. A ti y a mí nos hizo desde nuestro padre Adán con las dos manos, y sopló aliento de vida, y con su resplandor. Por eso Adán nos dice que estaban desnudos, pero no se habían dado cuenta. No sabían si tenían moñito rosa o moñito azul, pero no, brillaban. Y cuando pecan, se tienen que poner hojas para taparse, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. El original dice que estaban desnudos y después que estaban descubiertos. Cuando tú estás descubierta, cuando no tienes una cultura, cuando no tienes papá, cuando tu madre o tu padre murió, cuando te descuidaron, cuando te abandonaron, tienes ese tipo de síntomas. Las personas se sienten descubiertas y se enferman, son susceptibles a enfermedades. ¿Qué es lo que tiene que hacer un niño huérfano? Tiene que ser cubierto.
¿Qué es lo que tiene? Hay gente que está invocando a los muertos. Ay, si mi mamá morir, mi mamá vivir, ya está allá por los angelitos. Desde ahí me está viendo. Oye, mamá, esto no lo podemos hacer. No lo debemos hacer. Si una mujer perdió a su madre, el Señor, tú suples esto. Y mira, te lo voy a explicar de esta manera. Tú tienes un hijo y lo amas. Tienes 2 hijos y los amas. Tienes 5 hijos y los amas. Tienes 20, bueno ya no, ¿verdad? Pero tienes 3 o 5 y los sigues amando. El amor viene siendo como un globo que se va inflando. Pero esto es algo muy importante. Cuando un hijo se va, tienes que entregárselo a Dios. Tienes que guardar un duelo. Cuando un esposo muere, cuando un papá muere, tienes que entregarlo a Dios. Si no, hay enfermedad de muerte. Y si no, son cautivos de muerte. La muerte pesa. ¿No han escuchado que dicen se le cargó al muerto? Porque la gente se enferma de muerte. Hay que entregarlo a Dios. Bueno, es que el niño quedó huérfano, entonces que lo adopte, pero en el altar que oren por él. Que ore el pastor, o que ore los que se van a hacer cargo de los niños. Muchas veces, fíjate, no puedes tener hijos y vas a adoptar. Pero si ese hijo que vas a adoptar no fue un hijo deseado, sino que la mamá lo regaló o lo tiró o lo iba a abortar, entonces es un niño que tiene el espíritu de muerte. Pues tiene que rescatarse del altar. Muchas veces, ¿cuántos de ustedes, tanta gente, mareros hay, que se murieron los padres, que los mataron, y que quedan los hijos solos? O que la mujer se fue, o que lo abandonó, o que lo regaló, o que lo vendió. A mí me tocó un caso de una mujer que sus papás la vendieron y en abono. Una mujer muy bonita. Entonces ella tenía una tristeza. Y luego después, a los que la vendieron, la regresan y la venden en abonos al marido. Entonces la mujer se sentía constituida, aunque no estuviera con otros hombres. La habían dejado, la habían utilizado como mercado. Y la mujer se sentía denigrada, pero no lo sabía porque mi esposa estuvo ministrándola y gritaba horrible. ¿Por qué? Porque a veces toman posesión de tu alma sin que les pertenezca. Volvemos a ver esto, fíjate. Dios le dice al hombre, le dijo multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y señorear. Y dice, y lo bendijo Dios. La palabra bendecir viene de berek, que es arrodillarse. ¿Tú quieres una bendición de Dios? Y a veces dicen, Dios, mira, ya te di tiempo, muérdete. Entonces, pues ya, qué sé. Algo para acá, no, pues nada más para allá. Y a veces somos así. O hay lugares donde dicen, ¡pacta! Y tú pactas con $200, 300, 500, la cantidad que sea. Y cumples el pacto de dinero. Señor, ya te di los $1,000 que pacté contigo, entonces quiero ese cargo de $20,000. A veces la gente es así. El hombre, ¿cómo puede pactar con Dios? No podemos ponernos a la altura ni exigirle a Dios. Es como cuando el hijo llega y te dice, ya me porté bien, quiero mi celular, ¡ahora! ¿Ya ves qué dices? ¡Ahora! ¡Quiero mi celular ya!
A veces actuamos nosotros así. Y esto no es. Cuando nosotros queremos la bendición, en hebreo la palabra bendición viene de Baruch y su raíz es Berek, y Berek es rodilla. ¿Quieres una bendición? Humíllate delante de Dios. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios, y que esto es muy importante. Les dijo fructificar, que seas fértil, multiplicar, mantenerte mucho mayor en ganancias. Esto es lo que Dios quiere. Llenar, dice que embalaces, que desbordes, que tengas opulencia. Eso es lo que Dios quiere. Yo les pregunto a ustedes, ¿han plantado un árbol? ¿En su casa tienen un árbol? ¿Tienen fruto? Dios nos dio la tierra para producir fruto. Llenar, embarazar, desbordar, subjugar, sujetar, someter, señorear, tener dominio sobre la tierra y dirigirla de manera prudente. Y luego dice, con toda planta que tenga semilla sobre la tierra y todo árbol que dé fruto para comer. Eso es lo que da. Pero cuando dice hierba, hierba legumbre que dé clorofila. La clorofila es lo más parecido a la sangre. Tú juntas el esquema de la sangre con la clorofila y son prácticamente igual. Entonces, muchas veces cuando la gente tiene deficiencia en la sangre, le dan clorofila. ¿Qué es la clorofila? Los jugos verdes, lo que es las espinacas, como Popeye, las acelgas. Eso, la gente toma jugos verdes. ¿Qué quiere? ¿Quiere jugo verde? No, una coca. Es que es la chispa de la vida, ¿verdad? Y ahí en el cielo seguramente yo voy a conseguir una concesión y voy a vender coca en el cielo. No, hombre. Entonces, dice, y semilla, la semilla quiere decir estirpe, descendencia. Tú tienes que comer semillas, almendras, nueces, te va a aclarar la mente. La tierra quiere decir que tú sobre el campo, sobre la nación, vas a tener autoridad. Y fruto, que seas galardonador. O sea, el fruto representa que tú vas a tener fruto y que vas a tener galardones. Tú no tienes idea lo que es un mango. Te lo comes y lo compras. Pero vas a Alaska y le dices a una persona, ¿ya probaste el mango? El mango, ¿cómo sabe el mango? Bueno, sabe muy sabroso como el bacalao. No, mira, el mango es dulce, como el pescado, como la foca, como la grasa. O sea, no lo puedes saber. Entonces tienes que apreciar las frutas que tienes. Y luego dice, para comer. Todo lo que te está diciendo Dios, y cuando emplea esta palabra, es okla en hebreo, a mí me llamó mucho la atención, dice para mantenimiento. Tú vas y llevas tu carro, imagínate que compras un BMW y que te costó $20,000. $20,000 el BMW. Y que se te descompone y lo llevas con el Chopias o con el Micro Toque. Esta fachina se lo arregla, amor. Es un tablecito y ya, ay, perdón. ¿Para qué paga más? O sea, yo se lo arreglo. ¿Cómo vas a llevar un carro de $20,000 para que te cobren $5? Entonces, cuando habla de mantenimiento, ustedes o los que tengan carros están pidiendo que no gasten más. Cuando llegas con el mecánico,
Tú cuando llegas a tu carro con el mecánico, ¿qué le dices? Mire, el carro como que hace... así como que para que te salga más barata la compostura, ¿no? A ver, ceñito, préndalo. A ver, espérate tantito. Otra vez. No, espérate tantito. Agarra un desarmador. A ver, ceñito, ya préndalo. ¿Cuánto le debo? $50. ¿Qué? Pues nada más hizo así, dile ya. Pues sí, pero a ver, aprenda de usted. Entonces, nosotros tenemos que llevar siempre nuestro mantenimiento al lugar adecuado. El Señor, yo te quiero decir una cosa, y yo no sé si van a contar lo que yo te estoy diciendo. Ahorita te voy a hablar de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los leucocitos y los linfocitos. Esos están en la sangre. Fíjate, los glóbulos rojos son los que alimentan. Cuando yo estaba estudiando, todos los vasos capilares le dan 2,5 vueltas a la Tierra. Fíjate lo que nosotros tenemos. 100,000 kilómetros le dan vuelta a la Tierra. Pero las neuronas, si juntamos nosotros todo el cableado que tenemos, yo no sé quién sabe de mecánica, pero todo el cableado, todo el arnés que tenemos fotoeléctrico en nosotros, es la mitad de la Tierra y la Luna. Es impresionante la cantidad. Entonces, cuando te ha tocado que te des un trancazo en un codo y sientas toques, ¿por qué? Porque te pegas en la cabeza y la gente se desvanece porque hay cortocircuitos. Nosotros tenemos tan ligados, tan pegados los cables para que quepa esa cantidad de cables en todo el cuerpo. Entonces, aunque se mueva un nervio, y se te engarruña el pie, y es así, pero no sabemos cómo darle mantenimiento. Entonces nosotros tenemos glóbulos rojos. Los glóbulos rojos sacan el oxígeno ya contaminado, que es el dióxido de carbono, y meten el oxígeno limpio. Llevan alimento, proteínas y vitaminas a todo el cuerpo. Los glóbulos blancos es el ejército. Entonces, estos circulan en todo el organismo. Cuando tenemos más glóbulos blancos que glóbulos rojos es peligroso. Cuando tenemos pocos glóbulos blancos también es peligroso. Fíjate qué sabio Dios que nos dio un equilibrio. Y si nosotros no cuidamos ese muestreo, por eso es importante que te hagas examen de sangre. Para que chequen las plaquetas, por ejemplo. Para que chequen tu conteo. Ahora, tenemos nosotros, cuando hay una enfermedad, entonces los glóbulos blancos actúan como ejército. Viene la calentura y empiezan a trabajar y a multiplicar, y se van todos a atacar la enfermedad. Y llega el linfocito. El linfocito es el que ve los síntomas, el que ve, el que tiene anticuerpos, digamos, el que detecta. Y los leucocitos es el sistema inmunitario. ¡Qué impresionante Dios! Entonces imagínate, los glóbulos blancos es el ejército. Los leucocitos lo que hacen, se dedican a investigar y empiezan a ver, ven una célula, que las células tienen por lo general 6 meses de vida. Entonces cuando se acercan y ven una célula, no, es una proteína.
las células se disfrazan de proteínas. Entonces llega otra célula, ¿qué estás haciendo, mana? Pues aquí, pero te toca hacer estómago, no quiero. Entonces, ¿te ayudo? ¿Qué vas a hacer comer? Chetos y papitas y empiezan ahí. Y luego pasan otra célula, ¿qué haces? No, pues aquí nomás cotorreando, ¿verdad? Y empiezan, y así surgen los tumores. Son rebeldes que se disfrazan y que los leucocitos no los distinguen. Nos engañan. Por eso son tumores malignos. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, yo te estoy dando toda una estructura de la enfermedad para que tú me digas, hijo, no sé qué la estoy regando. Cuando nosotros entendemos lo que es el fruto de la tierra, Dios te dio el fruto para mantenimiento. No se le quitó. Al limón no se le quitó la vitamina C. Pero ¿qué haces tú? ¿Vas y compras naranjas y las exprimes? ¿O compras un jugo sintético? La verdad. ¿Qué compras? ¿Papaya y la picas y le pones tantita miel y limón? No. Mejor me aviento otra cucusita. O sea, no quiere decir que dejes de comer proteínas, pero ¿qué le estás echando al tambor? Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y cuando dice fueron acabados, fue una determinación, hasta ahí quedó. Los cielos y la tierra, Shamayim y las estrellas y el ejército. A mí me llama la atención porque este ejército de ellos emplea una palabra que es Shegoim, quiere decir un ejército elite para defender. ¿De qué va a defender? Cuando ya acaba la creación, forma un ejército especial para los cielos y para la tierra. ¿Cuál es el ejército que defiende los cielos? Hay uno físico y otro espiritual. El físico es lo que es la atmósfera. Cuando quiere entrar un aerolito, lo destruye. El cielo, el oxígeno, la atmósfera, la estratosfera, es un ejército. El ozono que nos lo estamos acabando es un ejército. Pero hay un ejército espiritual que está luchando ¿contra qué? Contra los platillos voladores. O sea, ¿existen los platillos voladores? Sí. Y eso oficial existen. ¿Qué son? Son demonios. Ahora, cuando nosotros hablamos del ejército en la tierra, hay un ejército físico y un espiritual. El espiritual dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el ejército físico es precisamente lo que yo te estoy diciendo. Los leucocitos, los linfocitos, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Y el plasma. Y todo esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Contaminas tu sangre? ¿Qué es lo que estás haciendo? Dios te puede sanar y anhela sanarte. Pero imagínate, yo me acuerdo que una vez oramos por una hermana y la hermana estaba muy gordita y de repente, ¡pum!, se le cayó el palo. Y entonces ahora sí me voy a conseguir viejo y a darle gusto al gusto. O sea, para eso era. Y al rato, ya primero sus medidas se volvieron 90, 60, 90. Y al rato se volvieron 90, revientan y explotan. O sea, pasó de ser un cuerpecito a un tanquecito. Entonces dice
Dice la palabra de Dios, vete y no peques para que no te sobrevenga un mal peor, te vaya peor. ¿Para qué quieres el milagro? Para cuidar tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Te voy a leer esto y prácticamente con esto estoy terminando y ahorita voy a orar por ustedes. Hay alimentos nocivos. Los alimentos nocivos son los que generan las enfermedades. Sopa marucha. ¿Sabes que la sopa marucha, no sé si aquí se llama marucha, la sopa marucha dilata 6 meses que la digiera el organismo? ¡Santo Dios! 6 meses. Ahora, alimentos nocivos, gaseosa. O sea, una poca falta de todo eso. Azúcares refinadas sobre todo. Grasas trans. Es manteca vegetal. Glutamato monosódico. ¿Qué es el glutamato? Cuando tú compras un saborizante, ¿has comprado caldo de pollo en cubitos? Eso es lo peor que puedes utilizar. Eso es cancerígeno. Lo peor que puedes utilizar. Ahora, ¿qué otra? Debes de tener cuidado con los atunes, porque generalmente el atún tiene un veneno, no me acuerdo de cómo se llama. Lo conveniente y lo sano es que comas atún una vez a la semana o cada 15 días. Pero hay gente que come atún diario. Entonces, helados. Santo Dios. Jugos y néctares, o sea, jugos con néctar, que tienen exagerada cantidad de azúcar. No sé si te has dado cuenta que me sirven el agua, ustedes hacen agua de fruta, pero yo le pongo el agua y un vaso, el agua de frutas y un vaso más, y me añado, porque procuro no tomar tanta azúcar. Ahora, los embutidos. ¿Sabes de qué hacen las salchichas? Si tienes un microscopio o quieres que les pase una foto de una salchicha, tienen gusanitos, cabellos, y hay gente que se los come así. Me tocó ministrar a una familia que se murió una de sus hijas de un pastor por comer salchichas. Agarran y la salchicha ya está cocida, mangos. Se murió. Se enfermaron la mamá y la hija. Porque no aguantaban el hambre, entonces fueron al súper, que agarraron. Y a veces llegas al súper y agarras las probaditas, ¿verdad? ¿Te lavaste las manos? Mira, gran cantidad de alimentos que nosotros consumimos en la calle tienen heces fecales, que son popis. De ahí viene la salmonela. Entonces, ¿y qué es esto? Por ejemplo, jarabe de maíz, el maple que le pones al que es. Pizzas. Santo Dios, donas, hamburguesas. La hamburguesa, ¿cómo las hacen aquí? No te platico cómo hacen las hamburguesas. Y sabes que te cuesta lo mismo una hamburguesa que una carne asada. O sea, tú vas y compras la carne asada, la asas, la desgrasas, ¿no? La desgracia, ¿verdad? La desgracia la carne asada es muy rica. Ahora, procura comer carne 1 o 2 veces a la semana. Hay gente que si no come carne se siente mal. Pero la carne a veces es carne congelada.
y afecta, ¿no? Realmente es lo que afecta. Ahora, fíjate, ¿cuáles son los alimentos que debes de comer? Alimentos saludables. Tomate, tomate rojo, el pimiento verde, garbanzo, el garbanzo es buenísimo. El pavo, la sardina es mejor que el atún. El arándano, el mango, la uva, la miel, aceite de oliva. Otra cosa que se me olvidó decirles, lo peor que hay es el aceite normal, el aceite de cártamo, el aceite tiene en base petróleo. Te da cáncer a la larga. El número uno de causa de muerte es gente que cocina con aceite. Es más que el azúcar, el aceite de lo que hay de cualquiera que compres tú, excepto el aceite de oliva. Ay, pero es que el aceite de oliva sale caro. ¿Cuánto cuesta tu celular y tiempo aire? Otra cosa que debes de comer, procura comer 2 almendras o 2 nueces, lechuga, apio, manzana, alfalfa, acelga, espinacas. Procura hacer eso. Ahora, ¿qué debes de hacer? Desparasitarte cuando menos 2 veces al año. ¿Cuáles son las señales que tienes lombrices? Cuando sientes comezón. ¿Y tú sientes comezón? Diarrea, dolor abdominal, sangre cuando haces popis, náuseas, vómitos, gases. Quiere decir que se vuelven muy espirituales. Fiebre, que bajas de peso o que subes de peso. Entonces, ¿cuál es lo que debes de hacer? Desparasítate 2 veces al año. Yo le he preguntado en muchas iglesias, ¿cuándo fue la última vez que te desparasitaste? ¿Qué? ¿Qué es eso? Y la gente no lo hace. Y entonces, ¿sabes qué? Hay gente que tiene lombrices en el corazón, en los ojos. Si vieras con un microscopio todos los gusanos que tienes, lávate las manos cuando hagas de comer, que vayas al baño, lávate las manos cuando estés cocinando, porque si no tu familia se va a enfermar. Y si hacen coraje, si hacen berrinche, si se enojan, peor. Entonces, es importante hacerse los exámenes. Ahora, quiero tratar esto. Hay enfermedades con derechos legales. Mucha gente viene y quiere, puedo morir porque tengo una enfermedad. No todas las enfermedades son diabólicas, pero la enfermedad sí es una maldición. No es una bendición que estés enfermo, pero es una maldición porque no cuidas tu cuerpo. Hay quienes dicen tu cuerpecito. No, no es tu cuerpecito, es tu cuerpecito. Tenemos que cuidarlo. Mira, cuando mi esposa y yo salíamos de viaje, ¿cómo nos dan de comer? Y la gente se enoja si no comes. Pastor, ya está bravo. Un día nos iban a dar rata. Es el campo. Tiene demasiada lombriz y bacterias. Y si no comes, se enoja. Dice mi esposa, es que estamos ayunando. Y sabes que la gente en los pueblos, en los poblados, en las rancherías, no se lavan las manos, no hay agua. Entonces, tiro por viaje. Me acuerdo que un día fuimos a una ranchería y le dijeron a mi esposa, oiga, pastora, que usted, una persona que nos hizo exámenes, que usted se baña con agua podrida, con agua de drenaje. ¿Por qué? Porque entra, cuando tú te bañas con agua
que tienes en un estanque y no le pones cloro, esa agua tiene animales y se te impregnan en el cuerpo y te circulan en la sangre. ¡Santo Dios! Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Las enfermedades con derechos legales. Quiero tratar esto y con esto es lo último que voy a terminar, porque si no, ya llevamos hora y media. Mira, dice Jesús que no temas los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Mateo 10, 28. Temer más bien aquellos que pueden matar el alma. O sea, hay enfermedades almáticas que viene alguien y que te lanza un conjuro o un hechizo. Hay influencia demoníaca y dedicación demoníaca. Hay gente que te amenaza, que te maldice. Una maldición te afecta en el alma. Es más, cuando tú vas manejando y te recuerdan a tu mamá, ay, mamita, ya se acordaron de ti. No dices eso, te enojas. Y ese enojo te duele, te molesta, te incomoda. Y hay ocasiones que son hasta capaces de matarse. Entonces, el pecado enferma. El Salmo 107, 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebeldía, a causa de sus maldades. O sea, afligidos quiere decir deshonra, los insensatos necios, por su conducta, por su traición y ofensa, por sus delitos e iniquidades. Otra cosa, hay casas pactadas a Satanás. Y esto sí es. Tú te vas a vivir a una casa y esa casa fue dedicada a hechizos conjuros. Yo estuve una vez en una ciudad que no quiero decir el nombre porque sé que esto va a salir a muchos países, muchas naciones. Yo llegué, me acuerdo, me dijeron, pastor, no quieren ungir la casa, las casas no se ungen. Puedes ir a orar, pero no ungirles. Los que se ungen son los hombres. Pastor, unja mi carro, los carros no se ungen, ni los trabajos se ungen, ni los negocios. Puedes ir a orar, pero no ungir, se ungen a las personas. Entonces yo fui a la casa y esta casa cuando la vi tenía lepra y la gente estaba enferma. Le dije, ¿saben qué tiene la casa? Porque la casa está pactada. Ajá, el pastor está loco. Regreso como a los 8 meses. Yo llego a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana se suicida uno de los muchachos. Cuando me dijeron, yo me puse a llorar. Porque yo quería orar por él, porque él entró en una depresión. Le dije, hermana, tire la casa. No me hizo caso. Cerraron el cuarto y otra de las hermanas se volvió loca. A otro lo secuestraron. El papá se dedicaba a la droga. Y a otro lo mataron. Entonces ya había 5 incidentes. Le dije, ¿sabe qué? Tiene la casa. Entonces la mamá se salió, abandonaron la casa y la rentaron. Entra un ministro de alabanza y termina golpeando a su esposa en adulterio y separándose. Pues bueno, me dijeron, pastor, tiren la casa. Y la última vez que supe, no la retiraron. Entonces hay lugares que fueron dedicados a Satanás. Y los demonios tienen un derecho legal de pertenecer y de estar ahí. Entonces cualquier cosa que tú hagas, que vayan a ungir, que vayan a rezar el rosario, echar agua bendita, lo que tú quieras, no va a pasar nada. Hay algo que puede ayudar. Y dice la palabra de Dios, si se humillare, si mi pueblo se humillare y buscar mi rostro, sobre el cual mi nombre es invocado, y orasen y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo sanaré su vida.
Pero ahora la gente se humilla. Yo me acuerdo que estábamos leyendo el Salmo 51 y yo les ponía un ejemplo, creo que anoche, no me acuerdo qué día, no sé si anoche o de noche, y el Salmo 51 puse a una persona a leer y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la misericordia, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho malo delante de tus ojos, delante de tus ojos. Esto no es un tienes que vivir la palabra. Y vivir la palabra es esto: ten piedad de mí, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, porque mi pecado está siempre delante de mí, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está ahí, lo estoy viendo. Contra ti he pecado y he hecho un malo delante de ti. Así oramos, así te arrepientes. El que encubre su pecado no prospera, pero el que se arrepiente y se aparta, el que se aparta y se arrepiente alcanza misericordia. Entonces, ¿qué es? Ahora hay casas que tienen lepra. La lepra, para que tengas una idea, muchas veces la gente no tiene, ¿cómo se llama?, fundas en las almohadas. Y cuando duermen, y se vuelven las almohadas negras, feas, tírala a la basura, o ponle funda y lava la funda. Échale cloro si es posible. Por eso en los hoteles de buena calidad, las sábanas y las fundas son blancas, para que cualquier mugre se detecte. ¿Sabes que nosotros tenemos células muertas? Y que por eso cuando te bañes, cállate bien, para que se te quítate, límpiate bien los codos, y no para que des más ofrenda, ¿no?, sino para que se te quite toda la mugre. A veces se acuestan el marido y la mujer y dice el marido: oye, vieja, quítate las chancletas. Ya me las quité. Ay, pues entonces, púlete con piedra pómez, ¿no? Así es. Nosotros tenemos células muertas que tenemos que arrancarlas. Los cabellos, todo lo que tenemos. Entonces tenemos que bañarnos bien. Esas células muertas llegan unos como piojitos, como los piojitos que están adentro de los piojitos de la cabeza de los piojitos. Imagínense de qué tamaño son. Y comen esas células muertas. Como el Batman, ¿se acuerdan aquel? Esto hace daño, esto enferma. Ventila tu recámara. Ventila, si duermes con un ventilador, duermes con un ventilador. Nosotros llegábamos a salir 11 veces al año y los ventiladores estaban prendidos todo el tiempo. Si vas a salir de viaje, no apagues los refrigeradores, porque cuando el refrigerador se apaga, huele feo y se pudre. Entonces tienes que limpiarlo y tienes que deodorizarlo y cuesta mucho trabajo. Te va a salir más caro que lo que pagaste por mucho. Bájale al mínimo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que hay algo muy importante que tú puedes entender. ¿Quieres ser sano? Fíjate, lo que dice la palabra: ciertamente llegó
Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por resultado, mas Él fue herido por nuestra rebeldía, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga todos fuimos curados. No escondí mi rostro de injurias. Esto es lo que dice en Isaías 56. No escondí mi rostro de injurias y disputos. ¿Qué es esto? Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento que Jesús lo escupían, no pienses que lo escupían así. No. Isaías habla de cómo lo escupían. Y lo que escupían sobre él eran escudos. ¿Qué es esto? Gente que sacaba, gente que estaba enferma, infectada de pulmones, y que escupían pedazos de sangre y pus. Este era algo que tenían los romanos y que tenían los ejércitos. Tenían hombres infectados y los tenían guardados, entonces los aventaban porque no los querían ni tocar. Los aventaban a que les escupieran. Eso los escupieron de Jesús. O sea, haz de cuenta, ¿han visto a alguien que se muere de cáncer en el pulmón? ¿O alguien que se muere de COVID en el pulmón que tiene y que escupe sangre? Eso escupió, eso lo escupieron. Entonces nosotros por él fuimos sanados. Juan capítulo 3 de Juan dice: yo deseo que seas prosperado. Entonces Dios quiere que tú seas prosperado y que cubre su pecado y prospera. Mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Yo quiero hacer algo. Yo no sé si tú vienes pensando que el pastor va a orar como un acto mágico. No. Yo no puedo orar si tú no te arrepientes, si no confiesas tu pecado. ¿Quieres sanidad? Confiesa tu pecado. Estaba en Costa Rica hace días y estaba orando. Otra prédica, no era sanidad divina. Y a los 5 días, o sea, prediqué el viernes y luego creo que el miércoles, no me acuerdo, 2 días prediqué en la misma iglesia. Llegó un hermano y me dijo: pastor, a la hora que usted estaba orando, me puse el hermano en la rodilla. Le dije: Señor, sáname por tu palabra. Y el Señor me sanó. Y le iba a decir: ¿sabes qué? Ven y mira, que el pastor no, yo no lo hago. El Señor es el que lo hace. Pero el Señor lo va a hacer conforme a tu fe, conforme a tu arrepentimiento, conforme a tu búsqueda. Él es el que hace los milagros. Dice: y los bendijo Dios y Baruch. ¿Cómo se bendice? Con rodilla. Vamos a hacer una oración.